Buenas tardes, profe y compañeros. Mi nombre es Rodrigo Aguirre y hoy vengo a presentarles mi presentación, mi investigación, mejor dicho, acerca de la sobrepoblación. Después de haberme empapado de bastante conocimiento en realidad, me gustaría compartir con ustedes mis descubrimientos. ¿Qué es la sobrepoblación? Será su pregunta. La sobrepoblación es también un término que se lo conoce como superpoblación. Es un fenómeno que en esencia habla de la cantidad elevada de gente que habita un mismo lugar. ¿Cuál es el problema? Ustedes se preguntarán. Que habiendo mucha gente en un mismo lugar, se reduce la calidad de vida, el espacio de vivienda, la calidad de los alimentos, la calidad de los servicios de salud, entre otros servicios esenciales para la vida humana. Aparte de esto, también le podemos añadir como lo principal, que es que la naturaleza sufre. La naturaleza evidentemente pierde la guerra contra el ser humano. Esto causa que se agote, se dañe o incluso se extingan muchas especies de árboles como de animales, lo que generaría directamente una reducción en la esperanza de la vida humana. Los claros ejemplos de este tema son China, India e incluso Japón, países donde la naturaleza está perdiendo la batalla contra el ser humano. Esta expresión como tal sobre población, eh, el primero en idearla, el primero en pensarla fue Thomas Robert Malthus, un pastor anglicano que en el siglo XIX pensó acerca de este tema en vista de que siglo XVIII-XIX fue su tiempo, sí. En vista de, pensó en este término en vista de que la población inglesa crecía más de lo que los alimentos podían sostener. Malthus fue el primero que propuso este término como tal como sobrepoblación, haciendo referencia, según él, a que llegaría un cierto punto de la existencia humana en la que el ser humano se reproduciría a tal punto que no podríamos mantener su cimiento. Es decir, el ser humano se reproduciría mucho más rápido de lo que los alimentos se pueden producir. Las cifras actuales las vemos en los gráficos 1 y 2 de la izquierda de nuestra pantalla. El primer gráfico, el primer cuadro, nos habla en los últimos 500 años la cantidad de población humana. Para los años 1500, la población humana se acercaba difícilmente al millón de personas. También tenemos que contar que había sufrido o que estaba por sufrir la peste negra. Sin embargo, para los años 2050-2100 se espera que la población humana ascienda hasta cerca de los 12 billones de personas. No se tiene completa certeza en el año en que esto sucedería, puesto que es muy ambiguo este tema en realidad. El segundo gráfico que vemos en pantalla son los precios en los últimos 70 años y en todos ellos vemos que se ha reducido exponencialmente el precio que hay que pagar por un mismo alimento. Por lo tanto, sí es posible mantener a más personas. Finalmente, me gustaría presentarles o comentarles, mejor dicho, que desde los años 1980 en adelante, la población que presenta cuadros de anemia, sida, tuberculosis, desnutrición, entre otras afecciones, se ha reducido exponencialmente a niveles nunca antes vistos, menos de la mitad en algunos continentes, ¿no? Bueno, habiendo presentado gráficos, comencemos con lo que realmente es el grueso de nuestra presentación. ¿Cuál es el panorama actual de la población mundial? Es la pregunta que todos nos hacemos o que todos nos hemos hecho en realidad, ¿no? Se estima que actualmente somos cerca de 8 billones de personas. Con eso en mente, veamos un poco la historia, ¿no? Según la ONU, cuando esta agrupación fue creada, el estimado de la población en esa época eran de 2.6 mil millones de personas, o billones en español, ¿verdad? Para 1999 eran 6 mil millones de personas. Se habían duplicado e incluso, podríamos decir, triplicado. Para 2011 eran 7.7 billones de personas. Hoy en día somos 8.5, creen algunos. Sinceramente, yo estoy entre un 8 y 8.2 billones de personas, ¿no?
Se espera que para 2050 podríamos llegar a ser 9.7 mil millones de personas, mientras que para 2100 entre 11 y 12 mil millones de personas. Es bastante eso. ¿Cómo estas cifras desmienten el hecho de la sobrepoblación? Hasta el momento no existe una desmentida como tal, porque lo único que hace el gráfico es crecer, crecer y crecer. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, no? Veamos un poco de predicciones, en realidad, de probabilidades. Para 2050 se espera que India sea el país más poblado del mundo y China el segundo, después de haber sufrido una reducción de cerca de 32 millones de personas en los 25 años que vienen. Por su parte, África es el país con mayor el continente con mayor crecimiento poblacional. No se tiene completa certeza de los números actuales ni de los porvenir, puesto que África es un país, es un continente, es un continente que vive cegado por el tercer mundo en realidad. Europa será el continente de mayor decrecimiento poblacional, con valores de hasta 15% de reducción en países como Italia u Holanda. Hay uno que otro país que sí va a aumentar la cantidad de población, sin embargo, no pasa del 5%, ¿ok? Es muy corto el crecimiento que van a tener. Finalmente, América y Oceanía serán las regiones más estables en realidad en los próximos 25 años, donde el crecimiento seguirá manteniendo valores históricos, ¿ok? ¿Por qué vamos a crecer tanto? Porque, pues, mayor cantidad de gente, mayor cantidad de hijos. Ese es el primer pensamiento que nos viene, ¿no? Sin embargo, no es así. ¿Por qué dirán? Desde 2016 fallece más gente de la que nace. Aquí comenzamos a desmentir este mito. Antes de ese año, los partos por mujer cubrían la tasa de personas que fallecían, pero luego se invirtieron los datos, ya no es lo mismo. En la actualidad, el promedio de hijos por mujer, el promedio mundial, es de 2.4 hijos por mujer, cerca del 2.1 que según la ONU es necesario para perdurar la especie humana. En países como Puerto Rico, esta cifra ya fue destrozada, puesto que en Puerto Rico, un país chiquito, ustedes dirán, sí, pero en países así, una mujer tiene 1.1 hijos. Eso es muy poco en realidad. En 1980, el promedio de hijos por mujer era de 5. Eso es un montón más. Esto no es más así. Si a esto le añadimos los envejecimientos apresurados que hoy en día tenemos y la pandemia de COVID-19, podemos suponer que en vez de que la población crezca más, esta podría reducirse. Ahí comenzamos a ver la desmentida. ¿Qué están haciendo las políticas internacionales para frenar la natalidad? Como tal, quiero presentar las políticas peruanas. En Perú, para que se controle la natalidad, no existen políticas estatales. Lo que más bien hay es propaganda de prevención de los supuestos embarazos no deseados. Sin embargo, hay países como China, donde existían políticas de control natal con la famosa ley de un hijo por casamiento. En todo el país fue una ley, no solo en todo el país, en todo el planeta fue una ley controvertida ella. Y si se quería tener más de un hijo, pues se tenía que pagar como un impuesto, ¿no? Como un impuesto vehicular. Sin embargo, y ante esta controvertida ley, el año pasado, 2021, el gobierno chino amplió el rango de hasta 3 hijos por chino. ¿Se estará preparando para la reducción? ¿Quién sabe? ¿Qué papel juegan las campañas de planificación familiar y métodos anticonceptivos? Aquí comenzamos a entrar un poco en ese tabú que nadie quiere hablar, ¿no? Las campañas de planificación familiar son en esencia enseñar a los jóvenes distintos métodos de planificar una familia, como por ejemplo la abstinencia antes del casamiento, evitar embarazarse antes de los 20 años, usar la supuesta protección, entre otros tipos de contingencias que se enseñan hoy en día. Lo que se busca es que todo hijo que venga al mundo lo haga porque los padres lo quisieron así, previamente habiendo pensado en su manutención y ante todo salud familiar. ¿Dónde nacen estas campañas anticonceptivas? En 1879 nace una mujer llamada Margaret Sanger,
originaria de Irlanda, la cual afirmaba que la única forma de cambiar la ley era desobedeciéndola. Polémicas declaraciones, ¿verdad? Lo cual la llevó a ser de las primeras, si no la primera, en pensar en métodos de paternidad responsable, familias planificadas, anticonceptivos, preservativos, entre otros. Ella es la orgullosa creadora de la Liga Estadounidense para el Control de la Natalidad, así se llama. Brevemente contada su historia va así. Ella se inspira en la creación de este movimiento por la tragedia de su madre, que es lo que le pasó a su mamá. Su mamá murió de tuberculosis después de haber dado a luz 11 niños y de haber tenido 7 embarazos fallidos, todos de manera corrida. Su padre, por su lado, era un machista empedernido que no hizo nada, ni por ayudarla ni por curarla. También tomó conciencia cuando viajó a Nueva York y vio las terribles condiciones de vida de las madres solteras, madres prematuras y parturientas del país, ¿no? Lo cual corroboró con el testimonio de muchas colegas suyas, las enfermeras. Con el sentimiento de injusticia más vivo que nunca, se puso en acción y así creó y popularizó su movimiento de paternidad responsable, que hoy en día son la bandera de muchos países como Estados Unidos, Italia, Francia, Portugal, Holanda o Alemania. ¿Quiénes son los promotores actuales de este movimiento? Actualmente los principales promotores de este movimiento son los gobiernos, algunos de los cuales promueven la reducción de la población, otros más bien el aumento. Tenemos también organizaciones privadas como la Liga Estadounidense para el Control de la Natalidad, la UNICEF, ONU, OMS, entre otras organizaciones que velan por una paternidad responsable. ¿Estamos ante el genocidio más grande de la historia? Eso es una opinión personal, pero para mí, sí. Ya que en el afán de supuestamente proteger a los jóvenes descontrolados que con libertinaje luego no se hacen cargo de sus actos, se toma uno la vida de fetos inocentes en realidad. Muchos embarazos fueron frustrados y cortados. Niños inocentes que todavía ni habían visto la luz ya perdían la vida por culpa directa de los padres irresponsables. Muchas jóvenes que quedan embarazadas por supuesta diversión e incluso jóvenes que dando a luz fallecen por distintas causas son el común hoy en día. Por su parte, los jóvenes no se hacen cargo de sus actos, que en su desesperación, irresponsabilidad e inmadurez desaparecen dándoles prácticamente muerte social a sus hijos. Volvamos a nuestras famosas cifras. Comencemos haciendo unas preguntas, ¿ok? ¿Cuáles son los países con mayor índice de mortalidad que de natalidad? Normalmente los países subdesarrollados presentan índices de mortalidad y natalidad más alta que los países desarrollados con índices de mortalidad-natalidad más baja. Según el portal médico OMC, durante el año 2017, dice, en Europa murieron más personas de las que nacieron. Panorama que hasta la actualidad no ha cambiado y no se tiene esperanzas de que cambie. Y que preocupa a las principales potencias primermundistas. ¿Cambiará esta situación? Lo interesante de este fenómeno es que se presenta en países del llamado primer mundo. ¿Países como cuáles? Países como China, Alemania, Hungría, Italia, Japón, Polonia, Rusia, Corea del Sur, España, Ucrania, Portugal, Estados Unidos, entre otros, ¿ok? Otras potencias, otras no potencias, ¿como cuáles? Montenegro, Barbados, Sri Lanka y Nauru, pequeñas islas que también sufren este tema, ¿ok? Las cifras de aborto por año son cada día impresionantes, crecen día con día. El embarazo no planeado y el aborto ocurren en todos los países sin importar el nivel de ingreso que estos perciban. De 2015 a 2019, las tasas de aborto y de embarazos no planeados se han mantenido como tal, sin embargo, tenemos que contar que la población ha aumentado también. O sea que en cuanto a abortos, en cierto punto hemos mejorado. No podemos cantar victoria, pero sí tenemos que seguir trabajando en ello. Aproximadamente de 121 millones de niños que nacieron en 2019,
73 millones fueron abortados. Esto significa que fueron abortados cerca del 70%. En 2015 la tasa ascendió a cerca del 90%. Se ha reducido, sin embargo, sigue siendo muy alto. ¿Cuáles son las cifras de matrimonios homosexuales por año? Ese es un tema que también tenemos que contar. No existen como tal números globales. Sí existe, sin embargo, cifras de países en específico. España, desde 2005, es uno, si no es el país bandera del homosexualismo, del matrimonio homosexual en realidad, país el cual tiene las tasas, si no las más altas, una de las más altas de todo el planeta, que en 2006 se casaron 3.000 personas homosexuales y para 2019, el supuesto último año normal que tuvimos, la tasa no varió, ascendió a cerca de 2.478 personas, matrimonios homosexuales. ¿Cuáles son las cifras de personas que quedan en soltería? Cifras que también tenemos que considerar. Según el psicólogo evolutivo Menelaos Apostolou, más de un tercio de la población occidental en edad de casamiento está soltera, por 5 motivos en especial. Creen tener bajas posibilidades de interrelacionarse, falta de interés, falta de esfuerzo, baja confianza y primordialmente baja autoestima. ¿Cuáles son las cifras de personas que tienen hijos fuera de matrimonio? ¿Se ha puesto a pensar que eso es común hoy en día? En 2016, el 73% de niños nacidos ese año nacieron fuera de matrimonio, una cifra nunca antes vista. Esto significa que 126.000 niños que nacieron ese año, 92.000 fueron fuera de matrimonio. En una encuesta realizada por el portal Nikon, se les preguntó a las mujeres de distintos continentes, credos y lugares su opinión acerca de temas en específico. Las mujeres europeas piensan que sus países son óptimos para criar niños, sin embargo, piensan también que no es necesario el matrimonio para tener hijos. Por el contrario, las mujeres asiáticas piensan que sus países no son óptimos para criar niños, pero que es necesario tener matrimonio o contraer matrimonio para tener hijos. ¿Cuántas personas nacen y mueren por año? Buena pregunta, ¿verdad? Según la UNICEF, en un artículo que publicaron el 31 de diciembre de 2020, se esperaba que en 2021 nazcan 140 millones de niños, cuya esperanza de vida sería de mínimo 82 años. Cada año aumenta la esperanza de vida. Por otro lado, alrededor de 60 millones de personas mueren por año. Y si a esto le añadimos las cifras del COVID, este número aumenta. En 2020 se cree que pudo haber ascendido a cerca de 70 millones de personas. Está equilibrado, sin embargo, no está compensado. ¿Cuáles son las expectativas para los siguientes 100 años, tanto productiva como poblacionalmente? Según distintas fuentes, para finales de este siglo, es decir, para el año 2099-2100, se espera que la población aumente entre los 10 y 12 billones de personas, pero también se espera que las muertes aumenten, obviamente, más personas, más muertes, hasta las 122 millones de personas. Esa es una cifra que duplicaría nuestros números actuales, ¿ok? Mientras que los nacimientos, por su lado, también aumentarían por el hecho de que sube la cantidad de gente. Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta los números del número productivo, o sea, cuánta cantidad de comida produciríamos para ese año. Lo que sí se sabe es que tendrían que aumentar para poder sostener a tales cantidades de personas, ¿no? Y ahora, una pregunta que yo quisiera añadir es, ¿qué tan probable es la colonización de otros planetas? Stephen Hawking, antes de morir, él dijo que tarde o temprano el ser humano tendría que salir de este mundo, de este planeta, puesto que le quedaría chico. ¿Cuáles son las posibilidades? Muchos científicos prominentes a lo largo de la historia, grandes pensadores, filósofos, analistas, entre otros profesionales en el campo, han predicho la colonización de otros mundos. Sin embargo, han presentado más impedimentos que soluciones, diría yo. Entre las cosas que hay que considerar está la atmósfera, la habitabilidad del planeta, la estrella que poseen, las temperaturas, superficies, agua, naturaleza, entre otros factores que evidentemente muy pocos cumplirían.
En nuestro sistema solar se pensó muchas veces en planetas como Marte o Venus e incluso lunas como Titán. Pero no fue hasta hace poco que este tema se avivó cuando el multimillonario dueño de Tesla, Elon Musk, asegura que se está preparando y va a preparar una generación de colonizadores que irán a Marte a preparar el planeta para la vida humana. En conclusión, la colonización de otros planetas no va a ser tan pronta y cercana, pero tampoco será imposible, puesto que para un ser humano lleno de ideas, nada ha sido imposible en los últimos 2000 años. Dios los bendiga, eh, armen sus propias opiniones, es lo que yo les pido. Es mi único anhelo con esta presentación. ¿Ok? Bendiciones.